Bienvenidos y bienvenidas nuestros guardianes de la palabra de Dios. Aquí les doy la bienvenida con muchos abrazos. Nos toca hoy Génesis capítulo 39. Comencemos. José y la esposa de Potifar. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió administración de todos sus bienes por causa de José. El Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Ahora bien, después de estas cosas, aconteció que la esposa de su amo empezó a alzar los ojos hacia José y a decir, acuéstate conmigo. Pero él rehusaba y decía a la esposa de su amo, mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa y él no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así es que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Ok, en este caso a Sato se le dificulta, continúo yo. Resultó pues que al hablar ella a José día tras día, él no la escuchó para acostarse a su lado, para continuar con ella, pero sucedió que en este día, como en los otros días, él entró en la casa para entender a su negocio y no había ninguno de los hombres de la casa allí en la casa. Entonces ella le agarró con su propia prenda de vestir y dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su prenda de vestir en la mano de ella y echó a huir y saltó afuera. Sucedió pues que luego que ella vio que él había dejado su prenda de vestir en la mano de ella para poder huir afuera, se puso a gritar a los hombres de su casa y a decirle, ¡ay, mire! Él nos trajo un hombre, un hebreo, para hacer de nosotros un ensarreír. Este vino a mí para acostarse conmigo. ¡Ay! Pero no me puse a gritar en voz en cuello. Y resultó que luego que oyó que alzaba la voz y gritaba, entonces dejó su prenda de vestir a mi lado y echó a huir y saltó afuera. Después de aquello, ella mantuvo la prenda de vestir de él colocada a su lado hasta que el amo de él vino a casa. Entonces ella le habló de acuerdo con estas palabras y dijo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para hacer de mí un hazme reír. Pero sucedió que luego que alcé la voz y empecé a gritar, entonces dejó su prenda de vestir al lado mío y se fue yendo afuera. El resultado fue que luego que el amo de él oyó las palabras de su esposa, que ella le habló diciendo,
De esta y esta manera me hizo tu siervo. La cólera de él se encendió. De modo que el amo de José lo tomó y lo entregó a la casa del encierro, al lugar donde tenía en reclusión a los presos del rey. Y él continuó allí en la casa del encierro. Sin embargo, Jehová continuó con José y siguió extendiéndole bondad amorosa y otorgándole allá favor a los ojos del oficial de la casa del encierro. Así que el oficial principal de la casa del encierro entregó en la mano de José a todos los presos que estaban en la casa de encierro. Y resultó que él era quien se encargaba de que se hiciera todo lo que ellos hacían allí. El oficial principal de la casa de encierro no atendía absolutamente nada de lo que estaba en su mano, porque Jehová estaba con José y lo que él efectuaba, Jehová hacía que tuviera éxito. Qué maravilla de bendición de lectura en el día de hoy. Aquí vemos cómo las injusticias salen a la luz. Aquí podemos notar cómo Dios de los cielos, Jehová, el Todopoderoso, andaba con José. A pesar de que una persona se sintió herida, su vanidad, y esta esposa del rey decía, no, pero ¿cómo es posible que no te vas a acostar conmigo? Y él la rechazó y le quitó la prenda para dejarlo como prueba, pero no le pudo quitar su integridad, sus valores, sus principios. Le quitó la ropa, pero no le quitó lo que tenía él por dentro. Nosotros podemos ver que a pesar de las situaciones en que nos encontramos en este plano terrenal de injusticia, podemos notar cómo el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob, sí puede observar y cuidar nuestros bienes, nuestra familia, puede cuidar nuestra identidad porque estamos viviendo bajo propósito divino. Aunado a eso, tenemos que ver que en el tiempo en que nos encontramos, hay personas que también, si tú das una idea o tienes una plataforma o tienes un proyecto, hay personas que quieren quitarte ese proyecto, quieren quitarte o imitar eso que estás haciendo, pero no te preocupes. No te pueden quitar la creatividad que tienes, el don y de todo lo que Dios te ha dado a ti para que tú continúes con el proyecto. La persona no puede robar tu identidad, esa esencia que tenemos con ese ser divino, porque estamos bajo propósito. Esa parte es importante entenderla. Y también entender que bajo el propósito divino, la integridad permanece cuando estamos firmemente. Si estamos firmemente, estamos firmes con Dios verdadero, andamos con Él. En Génesis 39 dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí notamos que José no dijo que iba a pecar contra él, que iba a pecar contra la esposa del rey, contra Dios. Porque ya yo les he explicado, somos seres espirituales con experiencias humanas. Entonces, como somos seres espirituales, que menos mal que nos reviste la piel de carne, de tendones, de hueso, pero somos seres que sentimos. ¿El odio se puede tocar, se puede ver? No. ¿El amor se puede ver, se puede tocar? No. Esos son sentimientos internos. La integridad es interna. El ser íntegro, el ser veraces, el ser honrados, eso es interno,
es una decisión de elección. ¿Y dónde está esa decisión de elección? En la corteza prefrontal del cerebro, donde ahí hay sabiduría, discernimiento, está la agudeza de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y en el corazón tenemos 40.000 neuronas. Ese corazón necesitamos chequearlo, limpiarlo, evaluarlo, porque también tiene neuronas, siente. Pero en la corteza prefrontal ayuda para que nosotros observemos cómo estamos pensando, porque lo que pensamos nos da una sensación de sentir. Y ese sentir nos lleva luego a reaccionar. Y esa reacción nos lleva a actuar. Y ese actuar desde ser, hacer y tener, automáticamente vamos a ver los resultados. Tenemos que trabajar siempre desde el ser interior, la integridad, la coherencia, la fortaleza, el amor, la validación, la honradez, está por dentro, desde el ser. Luego viene el hacer, el actuar con esos valores. Y por ende vienen los resultados de tener que, no tener amigos, tener una familia estable, tener amistades que creen en nosotros, tener una identidad, tener hasta cosas materiales, hasta dinero, porque es ser, hacer y tener. Pero se enseñan en los colegios, es todo lo contrario. O en las casas, es tener, hacer y ser. Dejan el ser de último y tiene que ser de primero el ser, luego el hacer para que venga el tener. ¿Y qué pasa en estos espacios a nivel de conciencia para llevar un sistema de conciencia? Que no, la santa palabra, la Biblia, este manual maravilloso de vida nos ayuda y nos alinea en el cerebro prefrontal para entender cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito que nosotros tenemos que andar y por ende para poder seguir andando con Dios y por ende acompañar al otro, a las personas que también nos necesitan, nuestro prójimo. Pero primero es amar a Dios sobre todas las cosas, luego amarnos a nosotros para poder amar al prójimo. Son como ecuaciones matemáticas de vida. Entonces, cada vez que vamos a tomar una decisión que puede llevar a un pecado o a cometer un paso en falso, porque primero está el paso en falso como un resbalón. Antes de ese resbalón, podemos hacer la pregunta: ¿este camino, esta decisión que voy a tomar puede afectar mi integridad y puedo pecar contra Dios? Tenemos en cuenta que José no tenía los 10 mandamientos, pero tenía las bases de su papá, Jacob, como le enseñó, con su amor, con su ejemplo, porque no fueron los hermanos. Recuerden que los hermanos lo envidiaban, le tenían celo. No, no, él no tenía un hermano, por llamarlo así, donde pudiera contar con ese hermano. El único hermano que él podía contar más o menos era su hermano menor, que era Benjamín, el último que tuvo su madre, que ella falleció, pero era pequeño, era por decir un pelao. Pero José, como adolescente, no tuvo un hermano que lo llevara de la mano y le diera un modelo a seguir, porque los hermanos lo envidiaban a José, a pesar de que en total eran con él 2 hermanos. Y sus 11 hermanos, no. Ahora, con el que sí le llevaba su papá, le daba, por llamarlo así, las bases, y Dios lo entrenó. Recuerden que Dios le daba los sueños directamente a José por el propósito. Entonces, ¿qué valor de tu vida permanece firme cuando las circunstancias intentan definir quién eres? Esa sería una pregunta muy interesante para el neocortés.
Y otra pregunta muy importante, ¿sostienes tus valores y tu integridad mediante el agradarle a Dios? Fin de la cita.